Tardes. El día de hoy les vamos a hablar acerca del psicoanálisis, acerca de los grupos operativos y psicoterapia grupal. Primero que nada, les vamos a hablar sobre antecedentes teóricos de grupos operativos y de su psicoterapia de grupo. Bueno, ¿qué son los grupos operativos? El modelo de grupos operativos surge en Argentina a finales de los años 50, siendo una perspectiva y modelo de trabajo grupal que nutre inicialmente del psicoanálisis, con el tiempo incorporando aportes de otras corrientes de la psicología social, sociología y filosofía política. Desde sus inicios, el psicoanálisis ha reconocido el papel fundamental de grupos, aunque inicialmente este enfoque fue centrado en el individuo y en la consulta privada. Sin embargo, a lo largo del siglo XX se ampliaron las prácticas psicoanalíticas hacia el trabajo en grupos, dando origen a diversas propuestas teóricas y clínicas que vinculan procesos inconscientes, dinámicas sociales y hábitos colectivos. Según Freud, fue pionero en vincular los procesos inconscientes con la vida colectiva. En su obra Psicología de las masas y análisis del yo, planteó que la lógica de las relaciones grupales responde a mecanismos similares a los de la vida psíquica individual, especialmente a la identificación y a la transferencia. Esta idea fue revolucionaria, ya que permitía pensar el grupo como un espacio en el que se producen fantasías, deseos y resistencias inconscientes. Los grupos operativos, según Pichon Riviere. Según este autor, el grupo de operativos se organiza alrededor de una tarea, entendida como el objetivo común que articula la experiencia grupal. Los elementos centrales del modelo son: número uno, la tarea es el motor del grupo, aquello que permite poner en juego las ansiedades, defensas y resistencias, pero también la posibilidad de aprendizaje. Número dos, el aprendizaje. El grupo se convierte en un espacio para aprender a pensar y resolver problemas y a enfrentar lo nuevo de manera colectiva. Número tres, el vínculo. Los vínculos se consideran dinámicos y complejos, atravesados por factores conscientes e inconscientes, individuales y sociales. Número cuatro, el coordinador. No dirige de manera autoritaria, sino que ayuda al grupo a reflexionar sobre sus obstáculos y a comprender sus procesos internos. A partir de 1905, Joseph H. Pratt implementó grupos terapéuticos para pacientes con tuberculosis que no podían pagar un tratamiento en sanatorios. Estos grupos de hasta 20 personas se centraban en la educación sobre hábitos saludables como la alimentación, higiene, descanso y estilo de vida, y en el apoyo psicológico mediante la reflexión grupal y el análisis de conductas. Con el tiempo, el enfoque evolucionó dando menor importancia a los aspectos físicos y mayor atención a las emociones, la influencia psicológica en las enfermedades y la interacción entre los miembros del grupo. Algunos personajes importantes de la psicoterapia de grupo es Joseph H. Pratt de 1905. Él crea grupos terapéuticos para pacientes con tuberculosis centrados en la educación sanitaria y el apoyo emocional. Marca el inicio de la psicoterapia grupal. Trine y Lassell, década de 1920, aplican la terapia grupal en hospitales psiquiátricos, promoviendo la interacción y el diálogo entre pacientes. Jacob L. Moreno, 1930 y 1940, desarrolla el psicodrama, técnica donde los pacientes representan situaciones personales para explorar emociones y relaciones. Wilfred Bion, década de 1940, analiza los procesos inconscientes que surgen en los grupos, influyendo en la psicoterapia grupal psicoanalítica. Estos son los objetivos. Proceso del cambio. Este objetivo explora y visualiza el proceso de cambio personal, identificando recursos y barreras que afectan la relación del grupo, de manera que exista una retroalimentación de cada compañero para la persona dispuesta a pasar por este proceso. El desarrollo del rol. Se centra en el desarrollo de una funcionalidad dentro del grupo. El grupo busca que el sujeto se apropie activamente de su rol, lo flexibilice y lo enriquezca, saliendo de estereotipos fijos o roles impuestos por la historia personal o la estructura grupal inconsciente. Fomentar vínculos. Tiene como objetivo crear lazos entre los compañeros para que el grupo se vuelva más unido a través de expresiones positivas y reconocimiento mutuo. Proyecciones.
El objetivo principal es facilitar la proyección personal, que permita la expresión emocional y la apertura de dicha liberación dentro del grupo, permitiendo que los participantes conecten de manera más asertiva. Modificaciones patológicas y disfunciones. Desde una perspectiva del grupo como sistema de vínculos y uno de los objetivos centrales es modificar los vínculos patológicos o disfuncionales entre los miembros. Esto incluiría trabajar con proyecciones, transferencias y resistencias que aparecen en las relaciones interpersonales. Capacidad de superación. Tiene como objetivo lograr que el grupo supere la sumatoria de individualidades para operar como un sujeto inteligente y transformador, capaz de enfrentar obstáculos, tomar decisiones y alcanzar sus objetivos de manera consciente y crítica. Por último, se encuentra lo intrapsíquico y lo interpersonal. En el ámbito de la vida psíquica interna, este aspecto supone examinar la formación de la estructura psicológica del paciente, de modo que la relación consigo mismo, sus experiencias infantiles que hayan podido contribuir al desarrollo de creencias, hábitos y conductas, sus mecanismos de defensa, sus resistencias y su modo de abordar los problemas. En comparación con la relación del sujeto con el resto de personas de su entorno, los distintos roles que desempeña, así como el modo en el que estos se han construido debido a las influencias de experiencias familiares, infantiles, educativas y sociales, se interpreta en lo interpersonal. Estrategias psicoanalíticas en grupos operativos y psicoterapia grupal. ¿Qué es un grupo operativo? Un grupo operativo es una técnica creada por Enrique Pichon Riviere en 1946, en donde un grupo tiene una tarea explícita como lo es aprender, crear, curar, etc., buscando transformar el pensamiento grupal. En los fundamentos psicoanalíticos, Freud nos dice que el sujeto se forma en vínculos sociales. El grupo tiene su propio inconsciente y hay una tarea explícita, objetivo y una implícita, como lo es procesar ansiedades. El coordinador no solo dirige, sino que facilita el pensamiento. En las técnicas principales tenemos la lectura de emergentes, en donde se observan silencios, repeticiones, resistencias y se revelan ansiedades grupales. En las intervenciones interpretativas se utilizan frases breves que invitan a pensar y se interpretan sin imponer. En los análisis de roles, como líder, saboteador, portavoz del malestar, se reflejan conflictos internos grupales. En el observador externo, no interpreta pero registra lo verbal y lo no verbal, aportando una mirada complementaria. En las estrategias psicoanalíticas tenemos la transferencia grupal en donde los vínculos se proyectan entre los miembros, la resistencia al cambio que aparece cuando la tarea amenaza el equilibrio, el vínculo y comunicación que es la base del aprendizaje grupal, el silencio y repetición en donde defensas frente a la ansiedad, intervención mínima, en donde el coordinador usa frases abiertas y reflexivas. Dentro de las aplicaciones tenemos la psicoterapia grupal. El grupo permite elaborar conflictos compartidos. En la educación promueve aprendizajes cooperativos y reflexión sobre vínculos. En las instituciones nos ayuda a transformar culturas organizacionales rígidas. Y en la comunidad facilita el cambio social desde lo afectivo y simbólico. ¿Cuál es el perfil del aplicador coordinador? Conocimientos y habilidades que se deben manejar. ¿Quién es el aplicador o coordinador? Ese profesional encargado de facilitar procesos grupales con fines terapéuticos, educativos o comunitarios. El aplicador o coordinador debe tener una comprensión profunda de la teoría psicoanalítica y ser capaz de aplicar sus conocimientos en la práctica clínica. Conocimientos fundamentales del psicoanálisis y nos vamos a basar en la teoría psicoanalítica. Inconsciente. Surgen fantasías compartidas, temores comunes y defensas grupales que pueden influir en la tarea o en las relaciones entre los miembros. Transferencia. Los integrantes del grupo proyectan en otros aspectos de figuras significativas de su historia personal. Contratransferencia. Reconocer su contratransferencia es clave para entender lo que está ocurriendo en el grupo y no actuar desde sus propias reacciones inconscientes.
Ahora los conocimientos fundamentales de los grupos operativos basados en la teoría de vínculos de Pichon-Rivière. El vínculo es una estructura dinámica entre sujeto que influye componentes afectivos, cognitivos y conductuales. Vínculo como estructura dinámica. Concibe el vínculo como una relación dialéctica entre sujeto y objeto, que incluye aspectos emocionales, cognitivos y conductuales. Tripersonalidad del vínculo. No solo entre dos personas, siempre hay un tercero implícito, la cultura, la familia, el grupo social, que influye en la relación. Grupo interno versus grupo externo. Una estructura psíquica compuesta por representaciones de vínculos significativos, figuras parentales, hermanos, cuidadores y otros personajes que marcaron la historia emocional del sujeto, mientras que el grupo externo funciona como escenario de proyección del grupo interno. Ahora los conocimientos fundamentales de la psicoterapia grupal. Nos vamos a basar en la teoría de la psicoterapia analítica de grupo de Fulkes. Matriz grupal. El grupo tiene un inconsciente compartido que influye en cada miembro. Incluye elementos históricos, culturales y emocionales que circulan y se reactivan en el espacio grupal. Inconsciente compartido se manifiesta en fenómenos como silencios, repeticiones, resistencias colectivas, fantasías compartidas. Algunos factores terapéuticos grupales son cohesión, sentido de pertenencia, seguridad emocional, confianza compartida. La cohesión no implica homogeneidad, sino la capacidad de sostener la diferencia sin fragmentarse. La catarsis, que es la liberación emocional, expresión de afectos reprimidos o contenidos. La catarsis no es solo descarga, se vuelve terapéutica cuando está acompañada de escucha, validación y elaboración. Identificación, que son los miembros que se ven reflejados en las experiencias ajenas, lo que permite resignificar vivencias propias, favorece la empatía, la descentración y la construcción de subjetividad compartida. Insight grupal es la comprensión compartida que transforma elaboración colectiva. Es el momento en que el grupo alcanza una comprensión profunda entre una dinámica, un vínculo o una defensa. Algunas habilidades clínicas y técnicas son observación escucha activa, captar lo dicho y lo no dicho, leer el clima emocional del grupo, capacidad para captar lo dicho y no dicho, implica captar lo manifiesto y lo latente, silencios, repeticiones, desplazamiento, lenguaje corporal, identificación de fenómenos transferenciales como proyecciones sobre el coordinador o entre miembros y resistencias grupales como la negación, evitación, idealización. La escucha activa no es pasiva, incluye reformulaciones, validaciones y preguntas que promueven la elaboración. Otra habilidad sería intervención estratégica, saber cuándo intervenir, cómo y para qué. Saber cuándo intervenir, una intervención prematura puede bloquear el proceso, mientras que una tardía puede permitir la cristalización de defensas y cuándo dejar que el grupo se autorregule. Uso de interpretaciones grupales que favorezcan la elaboración psíquica. Debe ser inclusiva, no dirigida a un solo miembro y debe apuntar a la elaboración psíquica colectiva. No toda intervención es terapéutica. El momento, el tono y el contenido deben estar alineados con el proceso grupal. Manejo del encuadre, sostener los límites, roles, tiempos y objetivos. Es la definición clara de límites. El encuadre es el continente simbólico de grupo. Es el dispositivo que sostiene la experiencia grupal, incluye tiempos, objetivos y roles. Capacidad para sostener el encuadre ante situaciones de crisis o acting out, sin rigidizarlo, permitiendo la expresión para conteniéndola. El coordinador debe ser firme pero flexible, adaptando el encuadre sin perder su función estructurante. Otra habilidad sería la facilitación de aprendizaje, detectar obstáculos, promover reflexión, integrar dimensiones. Promover la reflexión sobre la tarea y los vínculos, ayudando al grupo a identificar sus ansiedades básicas, como las descritas por Bion, ataque, pérdida o dependencia. Detectar obstáculos al aprendizaje, ansiedades básicas, defensas grupales, la decisión, la negación o la identificación proyectiva, y permite intervenir para desbloquear el aprendizaje. El aprendizaje grupal se bloquea por defensas como excisión, la negación o la identificación proyectiva. Se trabaja sobre los tres ejes: información, emoción y producción. Y la última habilidad sería trabajo interdisciplinario
es integrar saberes clínicos, sociales y comunitarios. Capacidad para coordinar con otros profesionales y permite una mirada más integral del sujeto y del grupo, favoreciendo intervenciones más contextualizadas. El trabajo grupal se enriquece cuando se integra con otros saberes, clínicos, sociales, comunitarios. Permite una mirada más integral del sujeto y del grupo contextualizando los síntomas y los vínculos. Filosofía o paradigmas en los grupos operativos y psicoterapia grupal. Psicoanálisis y terapia grupal. Terapia grupal psicoanalítica. Se enfoca en la exploración de los procesos inconscientes y las dinámicas grupales que se producen en el grupo terapéutico. Análisis de la transferencia. Se examinan las transferencias que se producen entre los miembros del grupo y la terapeuta o el terapeuta, así como entre los propios miembros del grupo. Análisis de la resistencia. Se identifican y se trabajan las resistencias que surgen en el grupo tanto a nivel individual como grupal. Grupos operativos. Se enfocan en la tarea y el aprendizaje y buscan promover cambios en la conducta y la actitud de los participantes. Aprendizaje experiencial. Se basa en la experiencia y la reflexión sobre la propia experiencia para promover el aprendizaje y el crecimiento personal. Rol del coordinador. El coordinador del grupo operativo facilita el proceso de aprendizaje y promueve la reflexión y la discusión en el grupo. Paradigmas del psicoanálisis en grupos. Psicoanálisis clásico. Se enfoca en la exploración de los procesos inconscientes y las dinámicas grupales que se producen en el grupo terapéutico. Psicoanálisis relacional. Se enfoca en las relaciones interpersonales y la interacción entre los miembros del grupo. Psicoanálisis humanista. Se enfoca en la promoción del crecimiento personal y la autoactualización en el grupo. Ventajas y limitaciones. Dentro de las ventajas, la terapia grupal y los grupos operativos pueden ser efectivos para promover los cambios en la conducta y para mejorar la salud mental y el bienestar. Limitaciones. La terapia grupal y los grupos operativos pueden ser desafiantes para algunos participantes, especialmente para aquellos que tienen dificultades para interactuar con otras personas o que requieren atención individualizada. El psicoanálisis ha influido en la terapia grupal y los grupos operativos y ha proporcionado una base teórica y práctica para entender los procesos grupales y promover cambios en la conducta y en la actitud. Términos y palabras clave relacionadas con el psicoanálisis, los grupos operativos y la terapia grupal. Grupo operativo. Un grupo se enfoca en la tarea y el aprendizaje y busca promover cambios en la conducta y la actitud de los participantes. Coordinador. El líder del grupo operativo que facilita el proceso de aprendizaje y promueve la reflexión y discusión dentro del grupo. Aprendizaje experiencial. Un enfoque de aprendizaje que se basa en la experiencia y la reflexión sobre la propia experiencia. Terapia grupal. Un enfoque terapéutico que involucra a varios pacientes en un grupo, con el objetivo de promover cambios en la conducta. Dinámica grupal. Los procesos y patrones de interacción que se producen dentro de un grupo. Análisis de la transferencia. El examen de las transferencias que se producen entre los miembros del grupo y el terapeuta, así como entre los propios miembros del grupo. Palabras clave. Psicoanálisis. Un enfoque terapéutico que se enfoca en la exploración de los procesos inconscientes y las dinámicas grupales. Grupos. Un conjunto de personas que interactúan y se relacionan entre sí. Terapia. Un proceso terapéutico que busca promover cambios en la conducta y en la actitud. Aprendizaje. Es el proceso de adquirir nuevos conocimientos, habilidades y actitudes. Estas son algunas de las referencias de esta exposición. Por nuestra parte sería todo y muchas gracias por su atención.